Bueno, hola a todos. Eh, Vamos a hacer este primer taller asincrónico sobre ensayos clínicos, previo a nuestra reunión sincrónica del próximo jueves. Más que nada lo que les quería decir es que, bueno, que esto no pretende ser ni un libro ni una verdad absoluta. Creo que son conocimientos en los cuales todos nos vamos formando día a día y ya les digo, puede tener errores que si los vamos descubriendo, los discutimos bien cuando nos juntemos la próxima semana. Bien, a veces uno se pregunta por qué ensayo clínico, ¿no? Y ¿qué nos dan los ensayos clínicos? ¿Cuál fue el primer ensayo clínico? ¿A quién se le ocurrió hacer ensayos clínicos? Y bueno, los que ya me escucharon se acordarán de estas imágenes. En realidad se considera que el nacimiento de la ciencia moderna fue a partir de Galileo, que fue el primero en realizar un estudio comparativo, ¿sí? A través de la velocidad de caída de distintos objetos, y se subió a la torre de Pisa, y fue ahí que demostró, ¿sí? Probando lo que uno podría considerar un ensayo clínico, un ensayo randomizado, ¿sí? Probando con qué velocidad caían distintos objetos, y se considera como que, bueno, fue el nacimiento de la ciencia moderna, donde uno se pregunta, ¿no? Yo tengo una determinada hipótesis, ¿cómo hago para demostrarla? Más allá de afirmarlo, digo, de sustentos teóricos, generalmente se considera que las verdades en la ciencia deben ser demostradas, y los ensayos clínicos o los estudios comparativos randomizados son una de las maneras en las que nos basamos para apoyar esas conductas. Bueno, pero ¿cuál fue el primer ensayo clínico en la medicina? Si bien el que se lleva los réditos es este, que ahora vamos a comentar, que se publicó en la British Medical Journal en 1946, se plantea que en realidad el primero en hacer un ensayo clínico con fármacos fue Cochrane, Archie Cochrane, que lo conocerán por la base de las revisiones. Y pobre, en realidad Archie Cochrane estuvo preso en un campo de concentración, y él mismo sufría, ¿sí?, de beriberi, una enfermedad por déficit de tiamina, y él hipotetizó que era por falta de vitaminas, o por falta, entonces dijo, bueno, ¿pero cuál? ¿Vitamina C o vitamina B1? Y bueno, sabía mucho y sabía que la levadura contenía vitamina B1, entonces randomizó a algunos prisioneros a recibir vitamina C y otros a recibir levadura, y vio que los pacientes con levadura mejoraban del edema que causa el beriberi en comparación con los pacientes que recibían solo vitamina C. Y por ende, si bien no tienen el rédito de ser el primer ensayo clínico de la historia, en realidad es el primero que evalúa justamente a partir de una hipótesis, ¿no? En un ensayo randomizado, a ver cuál era la sustancia que en realidad estaba generando el beneficio. Pero el oficial, ¿sí?, porque fue diseñado como ensayo clínico y se planteó y se plantea que sienta como las bases de lo que conocemos como ensayos clínicos, fue así se estaba descubriendo la gente el bacilo de Koch de la tuberculosis, y bueno, había quienes planteaban que el reposo era la solución para la cura de la tuberculosis, y los médicos que llevaron a cabo este trabajo plantearon que no, que en realidad que los antibióticos podían generar la cura. Entonces asignaron aleatoriamente un grupo de pacientes a reposo y otro grupo a reposo más streptomicina, y mostraron el beneficio de la streptomicina teniendo los dos grupos de pacientes el mismo tipo de reposo de forma reglada, ¿no? Y por ende acá vamos desprendiendo algunas de las cosas que uno pide en los ensayos clínicos, ¿no? Es decir, yo tengo la hipótesis de que un determinado medicamento es mejor que otro, y la manera de probarlo justamente es esta, ¿no? Administrar el tratamiento en dos grupos, ¿sí?, que tienen que ser homogéneos en la mayoría de sus características, porque hay que saber que en todas las enfermedades hay miles de factores que pueden impactar en el pronóstico, y por lo tanto, si por algún motivo yo coloco en el grupo del tratamiento a todos estos que me intervienen en el pronóstico,
es obvio que el grupo de tratamiento les va a ir mejor, o si los pongo en el grupo de reposo es obvio que me va a ir mejor. Imagínense si dejo a todos los gorditos, a los con mejor situación económica, etcétera, en el grupo de reposo es obvio que les puede llegar a ir mejor independientemente de la streptomicina. Entonces, justamente es por eso que se fueron sentando las bases como el ensayo clínico randomizado, que es lo que buscamos y lo que sustenta hoy por hoy la mayoría de las conductas en medicina. Entonces, como decíamos, ¿qué es un ensayo clínico? Bueno, es un experimento cuidadoso y éticamente diseñado en el que los sujetos van a ser asignados a una intervención, ¿sí? Siendo supervisados, ya sea para una intervención o no, siendo aleatorizados de forma randomizada, es decir, que cada uno entre en el grupo de tratamiento no por el azar, y estrictamente supervisados, todo lo cual nos va a dar rigor, como vemos acá, para poder yo comprobar mi hipótesis. Es decir, lo que busco yo más que nada con la aleatorización, como después vamos a ir viendo, es que todas las variables pronósticas estén de forma homogénea en ambos grupos, cosa de que la única diferencia, o la diferencia principal, sea la intervención que reciben, de modo que justamente así yo pueda comprobar mi hipótesis. Aunque en realidad, como vamos a ir viendo, compruebo mi hipótesis con un determinado grado de certeza. Siempre va a haber una determinada probabilidad, por más chiquita que sea, y siempre voy a buscar que sea lo más chiquita posible, mediante la cual esa diferencia que yo observo sea al azar, o alguna causa que no contemplé, o algún factor que todavía no pude, no se ha podido determinar, pero bueno, siempre uno trata con los ensayos clínicos de que esa probabilidad de que el beneficio, de que la diferencia no sea por mi intervención, sea lo más baja posible, y eso todo influye en el diseño estadístico, como vamos a ver. Entonces, básicamente, como les decía, luego de todo de Galileo, Cochrane y el ensayo clínico el primer ensayo clínico de la streptomicina, entonces fue cambiando un poco nuestra manera de concebir la medicina, ¿no? La primera mitad del siglo XX para atrás, básicamente se sustentaban las prácticas por opiniones de expertos o por lo que uno podía ver, y cada médico hacía lo que su escuela le indicaba, pero no había, no teníamos esta evidencia, y justamente desde que aparecieron los ensayos clínicos fue que se creció la medicina basada en la evidencia. Justamente, ¿qué es la evidencia? Es eso, ¿no? Medicina basada en la evidencia, la definición que vemos acá, que es de la Universidad de Canadá, es la utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia disponible para tomar decisiones en el cuidado de pacientes individuales, y básicamente comprende todo, ¿no? Y nos permite una toma de decisiones más homogénea, buscando que sea lo mejor, las mejores indicaciones para nuestros pacientes. Entonces, bueno, todo esto nos lleva a que tenemos que entender la evidencia, ¿sí? Y sumado además a que lo que hoy es primera línea, por ejemplo en oncología, quizás en 6 meses es superado por otro fármaco nuevo, y por ende uno tiene que saber justamente analizar y ser riguroso a la hora de evaluar los ensayos clínicos, de modo de que podamos discernir justamente cuál va a ser un trabajo que me va a cambiar una conducta y cuál no, ¿sí? Como dentro de la medicina basada en la evidencia hay distintos tipos de niveles, que el nivel superior, y es el de mayor calidad, son justamente los ensayos clínicos aleatorizados, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Con menor nivel de evidencia están los estudios de cohortes o los casos de control, y obviamente los de menor evidencia, que son de los que hay más, o en cierta medida, porque son los más sencillos de hacer, ¿no? Son las series de casos y obviamente las opiniones de expertos, pero bueno, tener en cuenta de que uno lo que siempre va a buscar, y hoy por hoy, en realidad, en todas las guías, es la evidencia clase 1, ¿sí? Que son las revisiones sistemáticas, metaanálisis y los ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, un poquito cuando una de las partes, siempre cuando uno va a analizar un ensayo clínico, que eso lo vamos a ver después también, siempre obviamente que está la parte inicial del diseño, ¿no? Donde se explica bien qué intervención vamos a realizar.
¿sí? Pero pues hay una parte que nos habla de el análisis estadístico, ¿sí? Y que muchas veces no le solemos dar bolilla y decimos, esto no importa, el análisis estadístico no importa. ¿Y por qué importa el análisis estadístico? Porque básicamente está como en la esencia de los ensayos clínicos, ¿sí? Si yo quisiera estudiar una población, ¿no? Que yo el ejemplo que les había puesto la otra vez y que vuelvo a usar el mismo, si yo quisiera estudiar a los residentes de oncología de Uruguay, no necesitaría ninguna prueba estadística, porque simplemente le pido a Anita que les mande un correo a todos los residentes y les mando la encuesta y yo voy a tener a toda la población de residentes y voy a saber bien en el año 2020 y voy a saber bien, por ejemplo, si quiero estudiar burnout, voy a tener bien los niveles de burnout de todos los residentes de oncología en el año 2020 y no voy a necesitar ninguna prueba estadística, porque yo voy a tener a toda la población de residentes de oncología en el mail. ¿Por qué me importa entonces la estadística? Y acá viene el tema de la estadística inferencial, porque la estadística inferencial me permite, cuando yo no puedo abarcar toda la población, por ejemplo, si yo quiero evaluar cáncer de mama metastásico HER2 positivo después de la progresión a TDM1, no voy a poder incluir en ningún estudio a todas las mujeres con cáncer de mama HER2 positivo que progresen a TDM1. ¿Sí? Entonces, la estadística inferencial lo que nos permite es justamente eso, realizar inferencia, extrapolar esos resultados desde la muestra que yo seleccioné. Por ejemplo, yo voy a agarrar algunas mujeres con cáncer de mama metastásico que hayan progresado al TDM1, y la estadística inferencial me va a poder extrapolar los resultados de mi muestra al resto de la población, es decir, a todas las mujeres con cáncer de mama HER2 positivo con una determinada seguridad. ¿Sí? Justamente, ¿a qué nos referimos con esa seguridad? Bueno, nos referimos a que con la estadística yo puedo llegar a determinar la probabilidad de que la diferencia observada no sea por la intervención que yo estoy realizando, ¿sí? Sino por el azar, y tratar de ajustar para que la diferencia sea considerada por la intervención, ¿sí? Con una seguridad que generalmente es del 95%, y por eso la P es menor al 5%, con una seguridad del 95% que la diferencia sea por mi intervención y no por el azar, ¿sí? Bien. ¿Cómo se logra eso? Como decíamos recién, con las pruebas estadísticas. Las pruebas estadísticas me van a dar un determinado valor crítico, yo voy a chequear ese valor crítico con las tablas, y si ese valor crítico me cae en valores que se corresponden con una probabilidad de que la diferencia sea considerada por el azar, si yo seteé 5%, menor al 5%, voy a inferir que el tratamiento es beneficioso, con una probabilidad de error menor al 5%, y si me cae en valores críticos mayores a lo que asocia con una probabilidad del 5%, yo voy a decir que la intervención no es efectiva y que probablemente las diferencias se den al azar. Pero probablemente las diferencias se dan al azar. Puede ser que no diseñé bien el estudio, puede ser que la muestra no era representativa de la población, puede ser que, o sea, múltiples causas. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Que un estudio no dé, no quiere decir que un fármaco no sirva, sino que quiere decir simplemente que en ese estudio no se pudo observar una diferencia con mi intervención con una seguridad suficiente como para establecer que las diferencias no hayan sido determinadas por el azar. Capaz que esto puede ser un poquito complejo de entender así solamente con una diapo. Vamos a ir avanzando a medida de que siga la presentación y... Perdón. Vamos a ir avanzando a medida que siga la presentación y probablemente también vamos a ir avanzando con las distintas preguntas. Voy a tomar un poquito de boca. Bien, entonces, como decíamos, ¿no? La estadística nos va a permitir justamente extrapolar, estudiar, ¿no? Una muestra de una población, que sigamos con el ejemplo, por ejemplo, todas las mujeres con cáncer de mama HER2 positivo que progresaron en TDM1, la estadística me va a permitir evaluar un fármaco en una determinada muestra y tratar de, si yo diseño el estudio, hago las cosas bien, extrapolarlo al resto del universo, a la población global de mujeres con cáncer de mama HER2 positivo, aunque yo no las evalúe a todas, ¿sí? Pero siempre, para que yo pueda diseñar un estudio, pueda analizar y pueda
inferir algo, voy a tener que tener una hipótesis, ¿no? Que siempre es la afirmación que los investigadores esperan encontrar, ¿no? En este caso, yo, por ejemplo, quiero evaluar un fármaco y digo, bueno, las pacientes que reciben este fármaco tienen una mejor sobrevida. Por ejemplo, mi hipótesis es que el fármaco les da beneficio a estas pacientes, ¿no? Básicamente, así sería, hablando mal y pronto, ¿sí? Yo lo que pienso es que un determinado fármaco les sirve a las mujeres con cáncer de mama metastásico HER2 positivo luego de la producción de ATDM1, ¿sí? Pero esa es la pregunta, ¿no?, que el autor propone describir. O sea, es el problema de investigación. Pero claro, debe estar bien identificado, y generalmente cuando uno va a diseñar el estudio, va a plantear el testeo, generalmente no lo plantea así como, por ejemplo, yo creo que tal fármaco me sirve ante la presión del TDM1. Lo que se plantean cuando uno va a testear una hipótesis, esto les puede llegar a recordar cuando veíamos métodos cuantitativos, es una hipótesis nula, ¿sí?, y una hipótesis alternativa que es la que yo voy a testear, ¿está? ¿Cuál es la hipótesis nula? Y esto es para el diseño estadístico, porque yo, por ejemplo, en la vida común y corriente puedo decir, yo quiero saber si tal fármaco sirve, pero eso yo no lo puedo testear desde el punto de vista estadístico. Entonces, para hacer un testeo estadístico de una determinada intervención, se tiene que setear una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, ¿sí? La hipótesis nula es lo que yo quiero rechazar, porque acá vamos de vuelta con un punto muy importante, ¿sí? Cuando yo voy a hacer esta estadística inferencial, no puedo plantear una hipótesis y buscar un método que me permita aceptar esa hipótesis. Las hipótesis se rechazan, entonces yo voy a setear como hipótesis nula, o sea, la que quiero rechazar, a que el tratamiento no genera ningún beneficio, ¿sí? Por ende, esa es la hipótesis nula. Yo parto de la base de que lo que yo voy a hacer, o sea, mi intervención, no sirve. Y eso es lo que yo quiero rechazar, porque las hipótesis, como les decía recién, se rechazan. Y es por eso que mi hipótesis de investigación va a ser que el tratamiento que estoy evaluando es distinto o es superior, ¿sí? O sea, que genera beneficio. Pero lo planteo así, y ahora vamos a ver un poquito en qué se diferencia que sea distinto o que sea superior, ¿está? Pero lo que primero que quiero que entiendan es eso, ¿no? Que las hipótesis se rechazan. Cuando uno hace un diseño estadístico, las hipótesis se rechazan. Y es por eso que la hipótesis nula es lo opuesto a lo que yo estoy buscando, porque es lo que quiero rechazar, ¿sí? Y por lo tanto, cuando yo rechazo la hipótesis nula, me quedo con la alternativa, ¿está? ¿Por qué pongo esto de es distinto o es superior, 2 colas o 1 cola? Generalmente, lo que vemos habitualmente es que los autores postulan con un test, utilizan test de 2 colas, que van a ver two-side cuando hablan de la P. ¿Qué significa que un test sea de 2 colas? Que yo lo que postulo es que el tratamiento es distinto, ¿sí? No digo que es mejor, digo que es distinto, ¿está? Que no es lo mismo que actuar sobre placebo. Por lo tanto, el test o la significancia estadística no me habla ni de magnitudes ni de nada. Me habla simplemente si es distinto de forma estadísticamente significativa, cuando usamos 2 colas. Es decir, si mi intervención con una probabilidad de azar menor al 5% es distinta a no hacer la intervención, ¿está? Generalmente se usa este test de 2 colas cuando yo no sé cómo se va a comportar la hipótesis alternativa, es decir, yo espero que el fármaco sea superior, pero en realidad no sé, ¿sí? Pero si yo realmente sé que el fármaco va a ser superior, puedo usar un test de 1 cola, ¿sí? Puedo usar un test de 1 cola. No sé si esto se habrá entendido, pero ya les digo de vuelta, capaz que en esto es que tenemos que ir y reforzar un poquito cuando nos juntemos el jueves que viene. Muchas veces escuchamos que por ahí dicen, no, pero el test de 1 cola es peor que el de 2 colas. Uno si ve esto nada más, uno diría, pero en realidad el de 1 cola es mejor, ¿no? Porque quiere decir que está demostrando que es superior. El de 1 cola me dice, el de 1 cola es mejor porque me está demostrando que es superior. Sin embargo, el de 2 colas como distinto, no sabes si es mejor o peor, por el test estadístico. En realidad, esto también refuerza un poco de que
propio valor P en sí mismo no me sirve de nada, porque justamente me puede indicar que va a ser superior o inferior, y yo lo que voy a tener que ir a analizar es justamente todo el resto, ¿no? Cómo se comportan las curvas, la razón de riesgo, etcétera, que es hazard ratio, etcétera, ¿sí? Pero acá lo único que quiero que vean es eso, ¿no? Cómo el valor P no me habla de superioridad de la intervención ni nada, en sí mismo, ¿no? Sobre todo porque en la mayoría de los casos se utilizan test de 2 colas. Pero ¿por qué entonces se dice que el de 2 colas es superior al de una cola? Básicamente por la rigurosidad estadística. Y uno puede decir que es superior, sobre todo, cuando hablamos de niveles alfa de 0,05. ¿Por qué? Básicamente voy a usar estos dibujitos para que se entienda. Recuerdan que habíamos visto que lo que me daban los test estadísticos eran un determinado valor, ¿sí? Que yo iba y lo contrastaba en una tabla, que acá está representada a modo de gráfico porque los valores de esa tabla tienen una distribución normal, yo iba y lo contrastaba en una tabla, y en función del valor crítico que yo tuviera, ese valor crítico se correlacionaba con un nivel de probabilidad de que lo que yo esté observando se deba al azar o no. El valor crítico que se corresponde con 0,05, que es una probabilidad una probabilidad de error del 5%, es 1,65, ¿sí? Esto es un test de una cola. ¿Qué pasa cuando yo uso un test de una cola en el cual yo digo que mi intervención va a ser superior? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo uso un test de 2 colas? La probabilidad de error se divide en 2. En este caso estaba solo en el extremo superior, porque yo con el test de una cola planteaba que mi intervención era superior con el test de una cola. Cuando usamos el test de 2 colas, se divide la probabilidad de error y me quedan 0,025 para un lado y 0,025 para el otro. Como vemos, los valores son más exigentes, o sea que, por ejemplo, 1,7 con un test de una cola me puede dar significativo, pero con un test de 2 colas no. Y justamente es eso, ¿no? Hay una determinada zona en la cual el grupo de valor con un test de una cola sería significativo, pero con un test de 2 colas no. Y por eso, para una P de 0,005, nosotros decimos que el test de 2 colas es más exigente. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, uso un test de una cola y seteo mi valor P en 0,0001? Estoy siendo mucho más exigente que usando un test de 2 colas con una P de 0,05, porque acá se divide en 2, 0,025, pero si yo estoy usando 0,001, estoy siendo más exigente con un test de una cola que con un test de 2 colas. Por ende, puede ser complejo, como les decía, pero quiero que con esto más o menos fijemos eso, ¿no? Primero, ¿qué significa test de 2 colas y test de una cola? Básicamente me habla de cómo yo distribuyo el valor P, que es la probabilidad de equivocarme. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Cuando veo mi distribución de valores críticos, y por ende, y además digo, dado esto, no quiere decir que siempre los test de una cola sean peores que los test de 2 colas. Los test de 2 colas tienen mayor rigurosidad, es verdad, mayor rigurosidad estadística, pero eso puedo modularlo según cuán exigente yo sea con mi valor P, ¿sí? Y bueno, como reforzando un poquito toda esta parte, es importante recordar que los test no se diseñan para demostrar similitudes, sino diferencias, justamente. Por eso generalmente yo diseño la hipótesis nula a modo de decir, no, como yo quiero, de la manera de diseñarlo de que yo pueda rechazar la hipótesis nula, encontrar la diferencia, lo que se testea es la hipótesis nula. Entonces yo no puedo decir, apruebo que mi intervención es superior. No, yo en realidad voy a rechazar, por eso no se aceptan las hipótesis, se rechazan. Entonces por eso siempre la hipótesis a rechazar tiene que ser que son iguales, lo que es distinto es que la intervención fue beneficiosa. Bien, y otra cosa muy importante es que la P no me habla de magnitudes, ¿sí? Una P, cuando yo aplico un test y el valor P me da 0,00001,
no quiere decir, qué bien, ese valor P, qué grande, no sé qué. No quiere decir que la diferencia entre las dos intervenciones sea enorme, porque justamente lo que el valor P me dice es la probabilidad de que la diferencia se deba al azar. Entonces, por eso a veces podemos ver una P chica, significativa, pero que el beneficio clínico en realidad sea de semanas, 2 semanas de diferencia. Porque claramente el valor, el test, me evalúa no me evalúa la magnitud de la diferencia, me habla de la probabilidad de que la diferencia observada se deba al azar o no. ¿Sí? Y bueno, entonces ahora vamos a adentrarnos un poquito justamente en qué son esos errores, y vamos a empezar con el error alfa, o el error de tipo 1, que es el nivel alfa, ¿sí? El AP, que es la probabilidad de un falso positivo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo rechazo la hipótesis nula, aunque esta es cierta. Es lo peor que nos puede pasar, es como el peor error, ¿sí? Por eso siempre es lo más importante que vemos. ¿Por qué es el peor error? Porque yo estaría asumiendo que mi intervención sirve, o sea, que es distinta que el tratamiento estándar o que el placebo, cuando en realidad no es así. O sea, sería lo peor que yo podría estar haciendo, porque le estaría dando a un paciente algo que no sirve. ¿Tá? Y es por eso que es el principal error, se suele denominar el nivel de significancia del test. Por convención suele ser 5%, pero muchas veces vamos a ver que es 1 o 10%. Esto es por convención, y esto cambia un poquito después, como vamos a ir viendo, cuando uno hace un análisis interino, o cuando... Esto es cuando yo quiero testear una intervención, así que por eso no nos vayamos mezclando con otras cosas. La convención suele ser 5%, aunque también puede verse de 1%, y puede ser distinta en función de otras cosas que después iremos viendo, ¿sí? Después tenemos el error beta o de tipo 2, que es la probabilidad de un falso negativo. Es decir, probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, o sea, yo no rechazo la hipótesis de que los dos brazos sean iguales, no acepto mi nueva intervención, pero en realidad la intervención sería beneficiosa. No es la potencia del test, se representa como el inverso de la potencia, porque la potencia es 1 menos el error beta, suele ser 10-20%, por eso van a ver que la potencia cuando vemos el análisis estadístico suele ser 90-80%, y bueno, es menos serio este error, ¿sí? Uno prefiere ser más cauto que terminar cometiendo este error, que es darle a un paciente un tratamiento cuando no está siendo efectivo. Por eso generalmente nos concentramos, y siempre lo que se analiza justamente es ¿sí? La potencia se suele utilizar en el diseño estadístico y está interrelacionada con mi significancia. Entonces, el nivel P, como decíamos, es arbitrario, me está dando, esto como para recapitular, me está dando el nivel P la probabilidad de que el efecto que yo veo de mi intervención se deba al azar. Generalmente se pone un tope de lo que se considera aceptable o no, y generalmente ese tope suele ser de 5%, es decir, que cada vez que nosotros aplicamos un test estadístico y estamos evaluando un nuevo fármaco, tenemos una probabilidad de hasta el 5%, siempre suele ser menor, porque si no la intervención no fue significativa, de estarnos equivocando, ¿sí? Es decir, de estarle dando el medicamento al paciente, pero que no tenga beneficio, que el beneficio visto en el estudio haya sido por el azar, ¿tá? El nivel P me dice justamente asociación, es decir, son iguales o son distintos, pero no me dice causalidad, o sea que todavía ahí tenemos otro punto, y es que esa diferencia que yo estoy viendo, hay una probabilidad de hasta el 5% que se va por el azar, pero además no estoy certificando que sea por la intervención que yo estoy haciendo, ¿sí? ¿Cómo puedo yo apoyar que se deba la intervención? Y bueno, eso va a estar en cosas de la estadística, del diseño, de la teoría, de mis hipótesis, ¿sí? Y ahí importa mucho después ir analizando otras cosas del estudio, como que los brazos estén bien balanceados, que no se haya visto ninguna otra intervención en los grupos, ninguna otra cosa que sea distinta que pueda llegar a estar explicando la diferencia. Si yo busco que la única diferencia sea la intervención, es bastante probable que el beneficio sea por la intervención, aunque hay hasta un 5% de chances de que sea por el azar. Pero bueno, eso nunca lo vamos a poder eliminar, no tenemos manera de saber que con una probabilidad del 100% el beneficio sea por la intervención, o sea, eso no podemos.
lo máximo que aceptamos es que hasta el 5% sea por el azar. Y bueno, y además tenemos que buscar que todas las otras cosas del estudio estén bien para que yo pueda asegurar con cierta certeza que la diferencia se debe a mi intervención. ¿Sí? Esto entonces es como para recapitular, tener en cuenta que las investigaciones están testeando una pequeña muestra de la población y que con esa muestra quieren evaluar y extrapolar los resultados a la población total, a la población general. Y que una P menor a 0,05 significa que hay menos de un 5% de probabilidades de que el resultado sea por el azar y no por una diferencia real generada por mi intervención. Pero nunca voy a poder quitarme ese 1 de 20 de que, aún con un trabajo que me muestre significancia estadística, me esté equivocando. ¿Ahora? Bien, vamos a pasar un poco ahora al análisis de sobrevida, ¿está? O sea, como un poquito de resumen hasta acá venimos viendo estadística inferencial y cómo yo, qué es el valor P y qué significa el valor P cuando yo estoy testeando una determinada intervención. Pero ahora, ¿cuáles son los resultados esos que yo estoy buscando? Eso va a depender de, del área, ¿no? Porque puede ser que, por ejemplo, yo esté evaluando el uso de un determinado transformador de luz y por ende yo no voy a poder usar todos los transformadores de luz del Uruguay, entonces evalúo algunos y ahí hago estadística inferencial, ¿sí? Y que ahí los endpoints no sé cuáles van a ser, no sé por qué se me ocurrió ese ejemplo tampoco, pero en medicina y sobre todo en oncología, yo una de las cosas que más uno busca evaluar, y es una de las cosas que más nos mide eficacia de una intervención, son las curvas de supervivencia. ¿De qué? ¿Por qué las curvas de supervivencia? Porque nos hablan de la probabilidad de que algo suceda en un determinado tiempo. ¿Qué es ese algo? Puede ser la curación con un determinado antibiótico, puede ser la muerte, la progresión, la necesidad de una colostomía, la necesidad de un tratamiento local, o sea, muchas cosas pueden ser lo que yo busco que una intervención mejore. Nosotros la mayoría de las cosas que vemos, y son los objetivos duros en oncología, o sea, lo que siempre busco yo en una intervención, es la sobrevida global. Es decir, que la intervención me aumente el tiempo que el paciente está vivo, ¿sí? Obviamente que también voy a buscar calidad de vida, y por eso generalmente los endpoints duros son la sobrevida global y la calidad de vida, porque de nada me sirve si yo le aumento la vida, pero en condiciones pésimas, ¿sí? Por lo tanto, uno habla de tiempos, ¿sí? Tiempo hasta que suceda un determinado evento, ¿está? ¿Y qué es lo que miden las curvas de sobrevida? Justamente miden la probabilidad de que algo suceda en un determinado tiempo. Vamos a ver, en la sobrevida global, la muerte, ¿está? Pero puede ser, recordemos, un montón de otras cosas. Entonces, generalmente, cuando uno va a hacer una curva de sobrevida, lo que busca es, por ejemplo, siempre los pacientes van a ingresar todos al estudio en un determinado momento, que va a ser distinto para todos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo un estudio abierto desde el 2011 al 2014, voy a estar 2 años incluyendo pacientes. Todos van a entrar en un momento distinto. Por eso cuando uno va a hacer el análisis de sobrevida, siempre es muy importante poner en una columna, ¿no?, la fecha del diagnóstico y la fecha de muerte, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque no me importa a mí solo cuándo se diagnosticaron o cuándo se murieron. Me va a importar cuánto tiempo estuvieron desde el diagnóstico a la muerte, porque eso me va a permitir irlos poniendo a todos en un determinado punto cero y tratar de medir solamente tiempos, ¿no? Entonces, voy a saber, por ejemplo, si un paciente vivió 24 meses, no importa si se diagnosticó en el 2011 y se murió en el 2013, o se diagnosticó en el 2012 y se murió en el 2014. ¿Sí? Vivió 24 meses. Entonces yo voy a ir poniendo acá los pacientes todo el tiempo que estuvieron vivos, en este caso, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los que no murieron y terminó el estudio, o se perdieron el seguimiento? Es muy importante, igual de todas maneras, poner el tiempo al último contacto con el paciente, ya sea porque cerró el estudio o ya sea porque se perdió, ¿sí? Y poner cuántos meses estuvieron dentro del estudio, pero determinar un estado, ¿no? Que el estado va a ser muerto, que son los que tuvieran el evento, o eventualmente perdido,
puede ser censurado vivo, que son los perdidos vivos, o censurado porque terminó el estudio, etcétera. Pero digo, es muy importante ir definiendo esas cosas porque esas cosas nos van a ir dando y nos van a ir permitiendo hacer que el análisis de sobrevida, que no es otra cosa que, en función de esto, agarrar y decir, bueno, a los 12 meses, ¿no? ¿Cuántos están vivos? ¿Cuál es la probabilidad de que a los 12 meses mis pacientes estén vivos o no? Y se va a determinar en función de, a los 12 meses, cuántos estaban vivos, cuántos estaban perdidos y cuántos estaban muertos. ¿Sí? Es así que se va construyendo la curva de sobrevida. ¿Sí? Va midiendo en cada tiempo la probabilidad de que se haya dado el evento o no. ¿Sí? Y eso básicamente es lo que podemos llegar a ver. Olvídense por un momento, olvídense de esta parte, ¿sí? Tapamos acá, estoy tapando la pantalla como una parada, olvidémonos de esto, ¿sí? Y veamos solamente las curvas, ¿sí? Me va dando a cada mes, acá vemos la probabilidad de que el paciente esté vivo, ¿está? Eso es lo que hacen las curvas de sobrevida. Sobrevida global, proporción de 1 al 0, ¿sí? Me va a ir dando en cada mes la probabilidad de que el paciente esté vivo. Eso es lo que hacen las curvas de sobrevida. Por método de Kaplan-Meier, perdón, me olvidé de decirles que todo esto estamos hablando del método de Kaplan-Meier. Hay otros métodos de evaluar la sobrevida. El Kaplan-Meier es uno de ellos, ¿sí? Que se evalúa, así como les estaba diciendo, que va midiendo, va controlando todos los tiempos de los pacientes, cuándo están vivos y cuándo no, si se perdieron o no, y en función de eso me va determinando esta curva de probabilidades, ¿sí? Que no es otra cosa que, como les decía, en cada mes, en cada punto de tiempo, ¿cuál es la probabilidad de estar vivo o no? ¿Está? Bien. ¿Qué información puedo yo obtener de esto, ¿no? De estas curvas de sobrevida o curvas de probabilidad? Voy a obtener, por un lado, las medianas, ¿sí? ¿Qué es la mediana? La mediana no es otra cosa que el tiempo en el cual la probabilidad de estar vivo o muerto, depende del lado que lo quieran mirar, si el vaso medio lleno o medio vacío, ahí no sé por qué esto está haciendo ruido. Que la probabilidad de estar vivo o muerto es del 50%, ¿sí? Es el punto de tiempo en el cual la probabilidad de estar vivo es del 50%. Entonces, generalmente, como vemos acá, se construye, ¿no? 50%. En este caso, el tratamiento con FOLFIRI es de, ahí dice, 20 meses. Y con FOLFIRI de cetuximab es de 23,5. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es la mediana. La probabilidad de, es el punto de tiempo en el cual la probabilidad de estar vivo es del 50%, o la probabilidad de estar muerto es del 50%, o también lo podemos leer como el punto en el cual la mitad está vivo y la mitad está muerto, con cada uno de los tratamientos, ¿sí? Esas son las medianas. En la curva, con los puntos negros se ponen las censuras, ¿no? Y va cayendo, porque obviamente cuando ingresan al estudio, la probabilidad de estar vivos es del 100%, porque todos, cuando toman la primera dosis de droga, están vivos. Y sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, se va dando el evento, que en este caso es muerte, ¿sí? Entonces cada vez que muere uno, o que se pierde uno del estudio, o que se va, cae un punto. Obviamente llegamos a un punto en el que ninguno está vivo, si es que la curva llegó a su tope y la probabilidad de estar vivo es 0 porque todos se murieron. ¿Está? Bien, pero curva de sobrevida, entonces Kaplan-Meier es eso, la probabilidad de estar vivo para cada punto de tiempo. ¿Está? Medianas, bien. Pero, ¿por qué viene el valor P y por qué hicimos toda la charla del principio de la estadística y todo lo demás? Primero, como les decía, esto es una población, no son todos los pacientes con cáncer de colon metastásico, son una determinada muestra de la población global, en la cual yo estoy haciendo una intervención, que en este caso es cetuximab más FOLFIRI, ¿sí? Las probabilidades de estar vivo en cada punto de tiempo son estas, pero para esta muestra, ¿cómo puedo yo saber con qué nivel esto puede deberse al azar o puede llegar a estar relacionado con mi intervención? Bueno, como decíamos, recuerden, uso un determinado test, ¿sí? Que me permite evaluar
si esta diferencia que yo estoy encontrando se debe al azar o no, ¿sí? Y para eso, bueno, esto es lo que ya habíamos hablado. Para eso, ahora vuelvo un poco para atrás, para las otras dos diapos. Para eso lo que yo voy a evaluar es el test de logrank. Uno de los tests que yo voy a evaluar es el test de logrank, ¿sí? Porque contamos con distintos tests, ¿tá? ¿Qué me permite evaluar el test de logrank? Me permite evaluar si las curvas, ¿sí? En toda la curva. O sea, no, acá vamos un poco a lo que Lucía mencionaba. Yo no estoy comparando las medianas con el test de logrank, ni comparando el hazard ratio, que ahora después vamos a ver lo que es. Yo comparo todas las curvas, si las curvas se diferencian o no, ¿sí? Entonces, justamente, me permite ver si las diferencias, si esta diferencia en las curvas que yo estoy viendo se debe al azar o no. Básicamente eso es lo que nos da el test de logrank. Y en este caso, la P es de 0,0093, al ser menor que 0,05 yo puedo decir que el Folfiri con cetuximab da beneficio a los pacientes con cáncer de colon en estadio 4, siendo la probabilidad de equivocarme menor al 5%, ¿sí? Pero esa P no me está dando ninguna medida de la magnitud de la diferencia. Para yo evaluar y criticar y analizar la magnitud de la diferencia, primero voy a mirar las curvas, voy a hablar, pero no me sirve la P. Y voy a utilizar el hazard ratio que, como vamos a ver ahora, me ayuda a comprender un poco más la magnitud de las diferencias. Esto es cómo se hace el análisis de sobrevida en el SPSS, pero después eso lo vemos. Lo que más quería recalcar ahora es eso, ¿no? Que el test de logrank me va a permitir comparar, ¿sí? El efecto a nivel de toda la curva, ¿está? Es importante tener en cuenta de que solamente me mide las curvas, ¿sí? Y puede haber otras características influyendo que no las estoy tomando en cuenta, ¿sí? Por lo tanto, nuevamente, no me habla de causalidad, ¿sí? Solamente me evalúa eso, ¿sí? Si yo quiero agarrar y decir, no, pero yo, por ejemplo, en el cáncer de mama HER2 positivo, quiero saber bien si hay alguna diferencia entre las HER2 positivas y las receptores hormonales positivas, porque yo creo que a las receptores hormonales positivas les va mejor, o estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero justamente, por ejemplo, en caso de ahora que estamos con la inmunoterapia, ¿no? Yo quiero saber si el PD1, el nivel de expresión de PDL1 me influye en algo. Bueno, para eso puedo utilizar un test de logrank estratificado. ¿Qué significa el test de logrank estratificado? Que además de evaluar el impacto de mi intervención a nivel de toda la curva, que es lo que me hace el test de logrank, toma en cuenta estos parámetros. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa cuando las curvas se cruzan? ¿No? Justo acá no se cruzan, en realidad se cruzan. Bueno, acá no importa. Pero imagínense, ¿qué pasa cuando las el test de logrank es utilizado y es preferible para cuando las curvas no se cruzan. Si las curvas se cruzan, se prefiere utilizar el test de Taron-Webb sobre todo, ¿sí? ¿Qué implica esto? Cálculos distintos, ¿sí? Pero ¿por qué importa? Porque en realidad, si yo creo que las curvas se van a cruzar, es importante que el diseño del estudio no sea utilizando el logrank, porque eso es otras cuentas, otros cálculos, otros supuestos. Entonces, a eso básicamente nos referimos, ¿no? Si yo, cuando termino el estudio, no me da con logrank y digo, bueno, pero está capaz que es tan fácil como volver a poner los datos en el SPSS y en vez de cliquear logrank, cliquear los otros test. Pero siempre va a ser considerado un análisis exploratorio, porque si yo consideré que iba a utilizar logrank al diseño del estudio, no puedo dar marcha atrás después de que ya lo terminé. ¿Sí? Y bueno, entonces recapitulando, logrank me permite evaluar y testear las diferencias a nivel de toda la curva, por eso pierde, ¿no?, el efecto cuando las curvas se entrecruzan. Tengo que usar otro test, no me sirve logrank, pero los otros tests son similares, o sea, son test que me permiten comparar toda la curva, ¿sí? Son puramente para evaluar la significancia, es decir, la probabilidad de error. No me dan información sobre la magnitud de la diferencia entre los grupos, eso es otra cosa muy importante, ¿tá? El test de logrank es solo la P, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero evaluar la magnitud de la diferencia?
¿sí? Es a eso que me voy a concentrar un poquito en esta otra parte, ¿tá? Que es el hazard ratio. ¿Cómo puedo tener información sobre la magnitud de las diferencias? Bueno, el hazard ratio nos ayuda, como decíamos. ¿Qué es el hazard ratio? Es un cociente de hazard. Me habla de probabilidades condicionales de presentar un evento, ¿sí?, en un determinado instante de tiempo, con la condición de que no se haya presentado antes. Medio confuso de entender, pero básicamente es un cociente del riesgo de morir en cada grupo, ¿sí? Muertes observadas versus las esperadas en el grupo de la intervención y muertes observadas versus las esperadas en el grupo de control. ¿Tá? Si la intervención me ayuda a que no se mueran, ¿sí?, las observadas versus las esperadas, van las muertes observadas versus las esperadas, esperen, si la intervención, vamos a explicarlo primero al revés, si la intervención no me sirve para nada, es decir, lo que yo les doy no es mejor que el placebo, las muertes observadas versus las esperadas en la intervención van a ser iguales a las del control. Y por eso el hazard ratio va a ser de 1, ¿sí? La intervención es prácticamente, el riesgo de morir con la intervención es prácticamente igual al riesgo de morir con el control, ¿sí? Sin embargo, si la intervención ayuda, ¿sí?, el riesgo de morir va a ser mucho más bajo con la intervención que en el grupo de control. Entonces, si el riesgo es más bajo que el que yo tengo con el control, mi intervención, el hazard ratio me va a dar menor a 1 y mi intervención me disminuye el riesgo de morir, ¿sí? Sin embargo, si la intervención empeora los resultados y el riesgo de morir es mayor con la intervención, va a ser mayor a 1, porque este número va a ser más grande que este, y por ende el hazard ratio me va a dar mayor a 1. ¿Tá? Entonces quiere decir, cuando el hazard ratio es igual a 1, es lo mismo hacer la intervención que no hacerla. Por eso no me sirve el fármaco, ¿no? Si es menor a 1, eso quiere decir que mi intervención disminuye el riesgo de morir. Si es mayor a 1, quiere decir que mi intervención aumenta el riesgo de morir, o sea, todo lo contrario a lo que yo buscaba, ¿sí? Y por ejemplo, seleccioné este ejemplo de la comparación de la sobrevida libre de progresión en función del estatus de mutación en los pacientes con cáncer de pulmón y tratamiento con gefitinib. En un principio, van a los estudios, incluían todos los pacientes, no solamente los FR mutados en los primeros trabajos. Y como vemos acá, ¿sí? Veamos que en verde están los pacientes con tratamiento con gefitinib y EGFR mutado, ¿sí? En verde seguida, ¿no? Y en naranja seguida, o sea, no punteada, continua, no me salía la palabra, están los pacientes con carboplatino, paclitaxel y EGFR mutado, ¿sí? Y vemos dos grupos de pacientes que si yo aleatoricé bien, tienen las mismas características, ¿no? Y que mi intervención, en este caso es el gefitinib, o sea, la intervención que yo quiero probar, yo la comparo con el carboplatino paclitaxel, vemos que el hazard ratio es 0,48. ¿Qué quiere decir este hazard ratio de 0,48? Que el gefitinib disminuye el riesgo relativo de morir, porque si yo quiero evaluar el riesgo absoluto, ahora vamos a ver que se miden otras cosas, se disminuye el riesgo relativo de morir, el riesgo de morir, en un 52% con respecto al carbopacli. ¿De dónde sale ese 52%? 1 menos 0,48, ¿sí? Daría 0,52, un 52%. Disminuye el riesgo de muerte sobre carbopacli en un 52%. Sin embargo, cuando tomo las punteadas, ¿no?, que son los EGFR no mutados, vemos que los pacientes con carboplatino paclitaxel les va mucho mejor que con mi intervención, ¿sí? Hazard ratio es de 2,85, quiere decir que aumenta de forma relativa la sobrevida con el carbopacli con respecto al gefitinib en 2 veces, casi 3 veces, ¿sí? Es lo que significa este 2,85. Si fuera esto 1,85, yo diría aumenta de forma relativa la sobrevida en 85%. Si fuera 1,85. Si fuera de 2 clavado, yo diría que me aumenta hasta 2 veces, ¿sí? Y acá, por eso es que decimos que aumenta 2,85, que básicamente significa eso, ¿sí? Bien. Algo importante, ¿no? Seguimos dentro de la estadística inferencial.
Por lo tanto, este hazard ratio, ¿sí? Que es un cociente de hazard, un cociente de la probabilidad del riesgo de morir en cada grupo, no es algo definitivo, porque para que sea algo definitivo tendría que ser en el total de la población. Por lo tanto, es una estimación puntual, ¿sí? Yo estoy estimando en una muestra que pretendo inferir a la población general. Por lo tanto, voy a testear, cada hazard ratio tiene su prueba de hipótesis con un determinado error alfa y un intervalo de confianza que lo acompaña, ¿sí? Lo que yo mido es una intervención puntual, una estimación puntual, y todas las estimaciones puntuales, si yo les quiero dar poder estadístico, deben ser sometidas a una prueba de hipótesis. Y esto es totalmente distinto al log rank que me comparaba las dos curvas, ¿verdad? Y es acá que incluye, aparte de una P para el hazard ratio, que es lo que vemos en la tabla que acompaña, por ejemplo, a ver si lo veo acá, ven acá, no, esto no tiene acá, bueno, no puse una foto de eso, pero ven, ¿se acuerdan que es distinto acá, que me pone hazard ratio con intervalo de confianza y la P para el log rank? En este caso la P no es de hazard ratio, ¿sí? El intervalo de confianza es lo que me sustenta acá el valor estadístico, y eso era lo que les quería mostrar ahora. Acá y esta P que aparece acá es por el log rank que me compara las dos curvas, no tiene nada que ver con el hazard ratio, ¿sí? Entonces, como les decía, generalmente los hazard ratio, al ser una estimación puntual, se someten a una prueba de hipótesis, y esa prueba de hipótesis puede estar sustentada en un valor P o en un intervalo de confianza, que son dos pruebas distintas. O puede suceder entonces que el intervalo de confianza incluya el 1 y la P no, y el log rank no es significativo, porque nos está hablando de pruebas totalmente distintas, aunque obviamente que generalmente, si eso pasa, nos apoya más que la cosa sea por el azar o que el beneficio sea más dudoso, ¿sí? Porque generalmente tiene que suceder que las tres cosas den, ¿no? El hazard ratio, el intervalo de confianza y la P del log rank. Entonces, el intervalo de confianza, capaz que quedó medio entreverado, el intervalo de confianza es un tipo de cálculo estadístico, que es ese espantoso que vemos ahí, que me ayuda a darle el poder estadístico al hazard ratio, ¿sí? Todos hazard ratios acompañan un intervalo de confianza, y ese intervalo de confianza se calcula tomando en cuenta todos estos parámetros. ¿Qué me dice el intervalo de confianza? Me está hablando, ¿sí?, de con qué probabilidad el efecto que yo veo de reducción del riesgo de muerte, ¿sí?, se debe al azar o no. ¿Tá? Generalmente se setea en el 95%, y cuando yo tengo un determinado intervalo de confianza, por ejemplo, en este caso vamos a irnos acá, al ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá, el hazard ratio es de 0,79, ¿sí? ¿Qué quiere decir este hazard ratio de 0,79? Quiere decir que que la probabilidad de morir con el folfiricetuzumab es 11%, ahí me falló 11% menor con el folfiricetuzumab en comparación al folfiri solo, y que el intervalo de confianza del 95% sea de 0,67 a 0,94, me quiere decir que el verdadero hazard ratio, porque esta es una estimación puntual en mi muestra, pero el verdadero, o sea, la población global, en todos los pacientes con cáncer de colon estadio 4, que yo no los puedo incluir en mi trabajo, que el verdadero hazard ratio, o sea, el verdadero beneficio en riesgo de morir del cetuximab, va de 0,67 a 0,94, ¿sí? Quiere decir que el beneficio es de 33% o 5%, pero nunca es de 1, que querría decir que no existe beneficio, o que es peor, ¿tá? Y por eso yo busco que el intervalo de confianza sea menor a 1, porque quiere decir, si incluye el 1, el intervalo de confianza, quiere decir que en algún punto hay una determinada chance o probabilidad de que con mi intervención el riesgo de morir sea igual a que si no tengo la intervención, ¿sí? Puede suceder, puede existir la posibilidad de que mi intervención no tenga ningún efecto, que lo que estoy viendo sea producto del azar, ¿sí? O puede ser, si es mayor a 1, que incluso hasta sea peor mi intervención. Y es por eso que uno busca que no toque el 1. Quiere decir que la probabilidad de que yo me esté equivocando nunca sea 0. Digo, que la probabilidad de que esto se deba al azar nunca sea del 100%, ¿sí? O sea, siempre busco que
que la probabilidad de que yo me esté equivocando no sea más del 5%. O, dicho de otra manera, que con un 95% de probabilidades el verdadero beneficio, que exista verdaderamente un beneficio. ¿Está? No sé, ya les digo si esto se entendió, si lo estoy explicando bien o no. De última, ya les digo, el jueves volvemos a reforzar en esto. Algo que es muy importante tener en cuenta, vieron toda esta fórmula espantosa, está muy incluido el n muchas veces. Y eso es por eso muchas veces decimos, toca el 1, pero es porque el n es chico. Porque si el n es chico, este valor aumenta. O sea, el intervalo de confianza va a aumentar mucho, y entonces con mayor va a ser, las chances de que incluya el 1 son muy altas. Sin embargo, si yo tengo un n importante, un gran número de pacientes, el intervalo de confianza se me acorta bastante, y es por eso que muchas veces la causa de que un intervalo de confianza no es significativo es porque el n es pequeño. ¿Ah? Bien. Esto es lo que les decía recién. Y bueno, ya hablamos del valor P, ya hablamos de hazard ratio, ahora vamos a hablar del modelo de regresión de Cox, pero muy corto, lo vamos a hablar mejor después cuando hablemos más de análisis de subgrupo, porque además creo que ya esto está recontra largo, no está, yo ya me cansé, seguramente ustedes no lo están viendo todo de corrido, pero bueno, se utiliza la regresión de Cox, o ese modelo proporcional de Hazard, cuando la variable dependiente relacionada con la supervivencia de los individuos, está relacionada con la supervivencia de los individuos, y se desea averiguar el efecto, ¿sí?, de esta variable en la supervivencia. ¿Tá? Básicamente me sirve el modelo de Cox para los análisis de subgrupos. ¿Tá? Quiero saber yo, por ejemplo, yo lo que venía evaluando era si un determinado fármaco impactaba en una determinada muestra, ¿sí? Y quiero saber si aparte del fármaco hay algún otro factor que me esté modulando el beneficio. Por ejemplo, imaginen, pembrolizumab en el trabajo que veíamos hoy. Pembrolizumab en cáncer gástrico dio un pequeño beneficio, o no dio, pero bueno, quiero saber si hay algún grupo que se beneficie. O para eso me puede servir el modelo de regresión. ¿Tá? Generalmente me permite el ajuste sobre variables pronósticas, y me permite evaluar el riesgo adicional, aparte de la intervención, frente a otros factores. Y puede ser simple o ajustado. ¿A qué nos referimos con modelo de Cox simple? En el modelo de Cox simple, yo solamente evalúo el rol de uno de los factores, ¿sí? Y cuando es ajustado, yo evalúo el factor que estoy evaluando, ¿no?, pero teniendo en cuenta todo el resto de los factores, ¿sí? Por ejemplo, no los quiero marear con la tabla, prefiero que entiendan el concepto y después lo vamos viendo de a poco. Volvamos al ejemplo del pembrolizumab en el cáncer gástrico, ¿sí? Cuando yo hago modelo de Cox simple, voy a evaluar el beneficio que yo puedo ver, los PDL1 positivos, mayores al 1%, pero no tengo en cuenta la edad, el estadio, el de estadio T, el compromiso ganglionar o no, la presencia, el número de metástasis, la carga tumoral que tiene el paciente, la inestabilidad de microsatélites. Entonces capaz que de repente yo puedo ver un determinado beneficio en PD1 positivo, que se ve, pero, sin embargo, cuando yo tomo en cuenta que es en el modelo ajustado, la edad, el estadio, etcétera, se pierda. ¿Se entiende? Vamos mejor un poquito en esto, pero no tengo ningún fármaco, no tengo ninguna intervención. Es solamente para ver el pronóstico de distintas cualidades en pacientes con melanoma, ¿sí? Por ejemplo, entonces, si yo quiero saber acá si el rasgo amelanótico me impacta en la sobrevida en los pacientes con melanoma, ¿tá? Cuando yo tomo en cuenta solo si son amelanóticos o no, vemos que sí, ¿sí? Vemos que con respecto a mi valor de referencia, que es que no sea melanótico, ser amelanótico me da el doble de riesgo de morir que no ser amelanótico, con una diferencia estadísticamente significativa. Que esto no es un valor P por test de log-rank, es un valor P que acá vamos un poquito a lo que, acá vemos las tres cosas para el hazard ratio. Recuerden, hazard ratio es una estimación puntual, se acompaña de un intervalo de confianza, ¿sí? O sea que los pacientes con melanoma melanótico tienen el doble de riesgo de morir que los pacientes que no tienen melanoma melanótico, y este riesgo va entre un 40% y 3 veces mayor,
con una P significativa. Quiere decir que cuando yo analizo solo el rasgo amenonótico, me da significativo. Sin embargo, si yo lo ajusto por el resto de los factores, como pueden ser edad, sexo, sitio anatómico, estadio, vemos acá que se pierde la significancia. O sea que el rasgo amenonótico deja de tener significancia. ¿Sí? Y puede ser que vaya incluso de disminuir el riesgo de morir al 50% hasta aumentarlo un 20%. Esto cuando se tienen en cuenta todo el resto de las variables. Entonces, esta es la importancia del modelo de Cox ajustado, que se lo quise poner con esto porque queda más sencillo de visualizar, ¿sí? Sin embargo, ustedes imagínense que acá yo lo que evalúo es el beneficio del pembro, como les decía, y acá voy a tomar en cuenta la edad, el sexo, o sea, me sirve mucho para el análisis de subgrupo, es un punto, no es lo único, vamos a ir viendo después qué me influye en los análisis de subgrupo, pero es un punto importante, ¿sí? Bien, como les decía, el análisis de subgrupo incluye otras cosas que vamos a ir viendo más después. Y esto lo vamos a ver en la siguiente, no en este jueves, porque este jueves quiero que reforcemos estas cosas que vimos hasta ahora, de valor P, de log-rank, P-hazard ratio, de modelo de Cox en general, y después vamos a hablar de esto, ¿no? Que es lo que yo busco para el análisis crítico de un artículo científico. Bueno, nos vemos.